Año 73 después de Cristo. La primera guerra judeo-romana, impulsada por la fe, la rabia y la desesperación, convirtió lo sagrado en un campo de batalla. Ardieron ciudades. El templo de Jerusalén, antaño corazón palpitante de la identidad judía, yacía en ruinas, reducido a cenizas bajo las sandalias de las legiones romanas. La guerra había terminado. Pero la voluntad de resistir no había muerto. Muy por encima del suelo desértico, encaramada en una meseta aislada con acantilados verticales de 400 metros, se alzaba Masada, una antigua fortaleza inexpugnable por la naturaleza y la rebeldía. Se había convertido en el último refugio de los elotes, una secta radical que prefirió la muerte a la sumisión. Su líder, Elazar ben Yair, juró que Roma no los doblegaría como había hecho con Jerusalén. Pero Roma no dejaría la obra inconclusa. Marchando hacia el este llegó Lucio Flavio Silva, un general experimentado que portaba el estandarte de la Legio Xensis, la 10ª legión. Entrenado, disciplinado y despiadadamente eficiente. No habían venido a negociar. Habían venido a aplastar el último rescoldo de resistencia. Hoy viajamos a Masada, el lugar donde los últimos rebeldes de Judea dieron su última batalla. Descubriremos cómo Roma no solo aportó fuerza, sino también brillantez ingenieril para conquistar lo inexpugnable. Solo tienes que pulsar el botón rojo de abajo. Comencemos. En hebreo antiguo, Masada significa fortaleza, y hacía honor a su nombre. Encaramada en la cima de un mea romboide de aproximadamente 550 por 270 metros, estaba bordeada por escarpados acantilados. 400 metros al este y 90 metros al oeste. Era casi inaccesible. Fortificada inicialmente bajo el dominio de los Asmín en el siglo I a.C., probablemente como puesto militar que custodiaba la frontera oriental de Judea, Masada fue transformada por Herodes el Grande, 37 a 31 AC, en una fortaleza autosuficiente. Ante la expectativa de una rebelión o invasión, quizás de Cleopatra o de su propio pueblo, Herodes reforzó Masada como santuario de último recurso, una muralla de casamatas de 1400 metros de largo y unos 4 m de grosor y altura rodeaba la armadura, similar a una meseta. Estaba salpicada por más de 30 torres y 4 puertas firmemente controladas. En su interior, Herodes construyó más que una simple fortaleza. Construyó una ciudad en espera. Lujosos palacios se alineaban en el extremo norte, decorados con frescos romanos, mosaicos y baños en terrazas. Más de una docena de enormes almacenes podían albergar hasta 2.700 toneladas de alimentos. El agua de lluvia, escasa en el desierto de Judea, se canalizaba a través de un sistema de acueductos y cisternas de roca capaces de abastecer a más de 1.000 personas durante 2 o 3 años en el árido clima de Judea. 3 estrechos senderos serpenteantes, el más famoso de los cuales era el serpenteante sendero, eran las únicas rutas de acceso, fácilmente defendibles en fila india. Masada era más que autosuficiente. Era prácticamente a prueba de asedio. Su ubicación aumentaba su importancia. Desde la cima, se podía ver a lo lejos el Mar Muerto y observar las rutas comerciales que atravesaban el desierto de Judea. Quien controlaba Masada controlaba el acceso oriental a Judea. Esto la convertía no solo en una fortaleza física, sino en una piedra angular estratégica para la defensa de la región. Tras la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Masada adquirió un nuevo significado. Se convirtió en el último bastión de la resistencia judía. Hogar de una facción radical conocida como los Sicari, liderada por Eleazar Benia. Su presencia convirtió la fortaleza en un símbolo. Mientras Masada resistiera, la rebelión perduraría. Para los romanos, aplastar Masada no era solo una operación militar. Era un imperativo político, y los acontecimientos posteriores lo dejarían brutalmente claro. Marchando hacia el este llegó Lucio Flavio Silva, un general romano experimentado y calculador. Elegido no solo por su rango, sino por su precisión en el asedio. Con él llegó Lios Retensus, de la 10ª legión. No era un destacamento cualquiera, sino una unidad forjada en el fuego de la guerra civil, las campañas orientales y la brutal guerra urbana. Su estandarte llevaba el nombre de César, y su historial transmitía un legado de conquista desde la Galia hasta Jerusalén. Silva, nacido en una familia senatorial de Urbaglia, Italia, fue nombrado gobernador, legado de Judea, entre el 72 y el 81 después de Cristo, el hombre encargado de poner fin decisivamente a la primera guerra judía. No fue el feroz conquistador de Roma, sino su ejecutor del orden. Un general conocido por su precisión, moderación y disciplina inquebrantable. En un escenario como Judea, donde la política y el control importaban tanto como la victoria, Silva era el agente ideal de Roma.
La legión bajo su mando, la Legio Exfensis, era más que una fuerza de combate. Era el instrumento de dominio estratégico de Roma en Oriente. Fundada alrededor del 41 al 40 AC por Octavio y llena de leyenda naval. Su nombre deriva de los estrechos de Sicilia, Freigam Siculum. La legión se ganó los emblemas de un toro, un delfín, un triem y un jabalí. Símbolos de fuerza, destreza naval y coraje incansable. La Legio X había estado destacada en Jerusalén y Judea desde el año 70 después de Cristo en adelante, tras la destrucción del templo. Sirvió como guarnición y símbolo de conquista, imponiendo la autoridad romana en toda la provincia durante más de un siglo. Esto significaba que sus legiones tenían experiencia de primera mano con el terreno, el clima y las tácticas de resistencia judías. Esta legión se había convertido en una fuerza especializada en el arte del asedio, maestros en construir campamentos bajo fuego enemigo, levantar rampas de asedio en terrenos difíciles y desplegar artillería con precisión quirúrgica. A diferencia de otras legiones entrenadas principalmente para el combate en campo abierto, la 10ª había pasado años luchando en los estrechos corredores y las ciudades fortificadas de Judea. Sabían cómo derrotar a los rebeldes que se escondían tras muros de piedra y acantilados escarpados. Su equipo y métodos también reflejaban su entorno. En el abrasador desierto de Judea, los soldados de Ptensus adaptaron su equipo, optando por armaduras más ligeras, sandalias reforzadas para ascensos rocosos y escudos compuestos más resistentes al calor y al polvo. Se habían convertido en guerreros del desierto, ingenieros y verdugos, todo en uno. De hecho, la Legio X había desempeñado un papel fundamental en el asedio de Jerusalén entre el 66 y el 70 después de Cristo, famosa por su ejecución de máquinas de guerra capaces de lanzar piedras de 25 kilogramos a más de 400 metros, ablandando murallas ante los asaltos de infantería. Dominaban la construcción en masa bajo fuego enemigo, con calor, polvo y hambre. Esto los hacía excepcionalmente cualificados para intentar lo casi imposible. El asedio de Msada. Desde un punto de vista estratégico, el despliegue de Silva y la Legio X enviaba un mensaje claro. Roma no estaba enviando auxiliares inexpertos. Estaba enviando a su legión más curtida en batalla y psicológicamente más acorazada, la que ya había visto arder Jerusalén. Su presencia en Msada implicaba que el fracaso no era una opción, ni militar ni políticamente. En el otoño del 72 DC, Lucio Flavio Silva marchó con su fuerza, la Legios Retensus, cohortes auxiliares y miles de cautivos judíos, desde Jerusalén y los fuertes circundantes a través de Judea hacia Msada, el último reducto de resistencia judía. Josefo registra que Silva comandaba una fuerza de entre 8.000 y 9.000 combatientes dentro de un contingente total de aproximadamente 15.000 almas, superando ampliamente en número a los 960 celotes que defendían la fortaleza. La Legio X Forensis llegó a Msada como la punta de lanza de la ingeniería romana, portando todas las herramientas necesarias para un asedio de precisión, balasti y escorpiones para la supresión de alcance, virotes y piedras dirigidas a los defensores en la meseta. Había al menos 53 máquinas de asedio balísticas propulsadas por torsión, capaces de lanzar bolas de piedra y virotes, muchas de ellas con un peso de entre 0,6 y 22 kilogramos, recuperadas alrededor de la rampa y las murallas, especialmente concentradas en el lado noroeste, donde se montó el asalto occidental. Estas no solo servían para la destrucción, sino también para la supresión psicológica, inmovilizando a los defensores tras las murallas mientras se desarrollaba la construcción. Junto a ellas se encontraba un enorme ariete, Aries, montado en una imponente máquina de asedio. Para apoyar esta maquinaria, se contaba con un completo conjunto de herramientas de ingeniería militar romana, vigas, poleas, picos, palas, manteletes y demás. Todo ello gestionado por los Fabriti, ingenieros militares profesionales responsables de la construcción y el mantenimiento logístico en el campo de batalla. ¿Pero qué pretendían exactamente hacer con todo este equipo? Estas herramientas hicieron posible una de las hazañas más ambiciosas de la guerra de asedio de la antigüedad, la construcción de un cerco completo de Msada. La primera fase fue el aislamiento estratégico. Tras avanzar el ejército por la meseta de Judea y los accesos occidentales al Mar Muerto, finalmente acamparon alrededor de la base de Msada. Allí establecieron 8 campamentos cuadrados, ordenados y disciplinados, identificados de la A a la H, alrededor de la base de Msada. Cada uno estaba ubicado con precisión para vigilar las rutas de escape o defenderse de intentos de rescate externos. Estos campamentos albergaban a las tropas, depósitos de suministros y centros de mando, siendo el campamento F el más grande y el cuartel general. Conectando estas 8 posiciones se encontraba una muralla de circunvalación, el limes,
un perímetro de piedra de aproximadamente 11 kilómetros, casi 11 kilómetros de largo, 1,5 metros de grosor y de 3 a 4 m de alto. 15 torres de observación reforzaban la muralla, proporcionando a los romanos plena vigilancia y control del sitio. Según Josefo, y confirmado por estudios arqueológicos modernos, esta primera fase de construcción tardó aproximadamente de 2 a 3 semanas en completarse. Era tanto un mensaje como una fortificación. Para los defensores en la cima de Msada, era un mensaje claro: su situación estaba resuelta y no llegaría ayuda. No había salida. El siguiente desafío fue llegar a la fortaleza. Las caras este y sur de Msada eran acantilados escarpados, prácticamente inaccesibles. Pero en el lado oeste, Silva identificó un accidente natural conocido como el Espolón Blanco, LUC, una ladera rocosa que se adentraba en la base de la fortaleza. Allí, los ingenieros romanos comenzaron la construcción de una rampa de asedio, un inmenso terraplén construido con piedra, escombros, tierra y soportes de madera. Se elevaba aproximadamente 60 metros, unos 200 pies de altura, se extendía entre 200 y 600 metros de longitud y era lo suficientemente ancha como para soportar maquinaria de asedio. Esta rampa, construida bajo el abrasador calor del desierto y bajo la constante amenaza de proyectiles aéreos, se completó en 11 a 16 días con una mano de obra de entre 6.000 y 8.000 soldados. Las investigaciones arqueológicas modernas confirman tanto la escala de la rampa como el rápido ritmo de su construcción. Un testimonio extraordinario de la ingeniería romana bajo presión. A medida que la gran rampa de tierra se acercaba a su finalización, el campamento romano se activó con nueva intensidad. El polvo y el humo de la construcción aún flotaban sobre el desierto de Judea, pero todas las miradas se dirigían ahora a la imponente máquina de asedio que aguardaba al pie de la ladera artificial. En lo alto de la rampa, las fuerzas romanas erigieron una colosal torre de asedio, estimada en 18 metros y 60 codos de altura. Su construcción había sido cuidadosamente calculada. La base era lo suficientemente ancha y estable como para evitar vuelcos, y sus placas de hierro estaban atornilladas a una estructura de madera para resistir flechas incendiarias y la caída de rocas desde arriba. Revestida de hierro para resistir llamas y proyectiles, y construida con múltiples niveles para albergar tanto a la artillería como a los soldados, representaba la cúspide de la ingeniería de asedio romana, una pieza inamovible en la maquinaria de la conquista. Mover semejante monstruo no era tarea fácil. Cientos de legionarios fueron asignados a la tarea y la operación se llevó a cabo con precisión militar. Se utilizaron gruesos rodillos y troncos de madera colocados bajo la torre para facilitar su avance, mientras que cuerdas, poleas y cabrestantes ayudaban a guiar su ascenso por la rampa. Los ingenieros daban órdenes a gritos mientras equipos de zapadores y obreros vigilaban la pendiente en busca de puntos débiles o fallos estructurales. Cualquier desplazamiento en los cimientos de la rampa podría suponer un desastre para todo el plan. Para cuando la torre de asedio alcanzó su posición definitiva cerca de la cima, se alzaba tan alta como las propias murallas de la fortaleza. Los ingenieros romanos habían calculado cada ángulo y cada elevación, de modo que, una vez en la cima de la rampa, estuviera lo suficientemente cerca como para permitir un asalto directo. Su ariete, suspendido de una pesada viga transversal, pendía como un péndulo del destino, apuntando directamente a la muralla occidental de casamatas. Desde las cubiertas superiores de la torre, los ingenieros romanos habían montado cuidadosamente escorpiones diseñados para disparar virotes con punta de hierro con una precisión letal. Cuando los defensores se asomaban por encima de los parapets, intentando lanzar jabalinas o flechas sueltas, se encontraban con una lluvia de virotes que impactaban con precisión milimétrica. Algunos eran devueltos con heridas mortales antes siquiera de poder levantar los brazos. Debajo de las escorpionas, entraba en juego la balista, de mayor tamaño. Estas máquinas lanzaban pesados proyectiles de piedra, de entre 10 y 15 kilogramos cada uno, contra las murallas y torres del perímetro de la fortaleza. El objetivo no era romper la mampostería inmediatamente. Más bien, estas salvas buscaban desorientar, suprimir y limitar la movilidad de los defensores judíos. El ruido por sí solo era desmoralizante. Los agudos crujidos de la madera retorcida, el gruñido sordo de las cuerdas tensadas al soltarse, el estruendo de las piedras al estrellarse contra la mampostería. A medida que la torre avanzaba lentamente, estas máquinas disparaban continuamente contra la parte superior de las murallas de Msada, hostigando los arqueros y honderos celotes. Creaban brechas en la formación de los defensores, permitiendo que el ariete inferior operara con menos interrupciones. Oculto en la cámara inferior de la torre y dirigido por un equipo dedicado,
inició un asalto lento pero implacable contra la muralla de casamatas occidental. A medida que la artillería debilitaba las defensas superiores, el ariete inferior comenzó a golpear rítmicamente contra la piedra. Para proteger la torre y a sus tripulaciones del fuego de represalia, los ingenieros romanos la habían cubierto con placas de metal y pieles húmedas, haciéndola prácticamente ignífuga. Las flechas rebotaban en las paredes blindadas o se clavaban inofensivamente en el cuero empapado. Ocasionalmente, los defensores intentaban lanzar teas desde las murallas, pero los arqueros y la artillería romanos reprimieron cualquier intento con implacable eficacia. Fuera de la torre, se habían colocado balistas adicionales tras las líneas romanas, montadas sobre plataformas o ruedas cuidadosamente apuntadas. Estas máquinas bombardeaban las almenas superiores de la fortaleza, reduciendo la resistencia y dificultando a los defensores lanzar brasas o piedras sobre la torre que avanzaba. Los romanos no disparaban a ciegas. Cada disparo estaba calculado. Cada ajuste de elevación, cada intervalo de tiempo, perfeccionado por décadas de experiencia en el campo de batalla y el brutal arte del asedio. Su objetivo no era solo matar, sino reprimir, obligar a los defensores a refugiarse, agotar sus nervios con una presión implacable. Las tripulaciones de las balistas operaban en turnos organizados, asegurando una cadencia de fuego casi continua que resonaba por el cañón como el latido de una guerra. Mientras un equipo cargaba y disparaba, otro preparaba munición nueva, y los soldados de apoyo trabajaban entre bastidores, pasando virotes, engrasando los resortes de torsión unidos a los enú, comprobando signos de desgaste o daños por calor. El aire seco del desierto, con sus abrasadoras temperaturas diurnas, podía deformar las estructuras de madera o encoger las amarras, pero los ingenieros se adaptaron rápidamente. El mantenimiento se volvió tan crucial como la puntería. Dentro de Masada, el miedo comenzó a filtrarse por las grietas de la determinación. Los Acari habían fortificado sus mentes con celo, no con ingeniería. Habían confiado en la altura y el aislamiento, creyendo que los acantilados y la distancia mantendrían al enemigo a raya. Pero ahora esa sensación de seguridad se desmoronaba, un grito mecánico a la vez. El cielo sobre sus murallas llovía hierro, y su fortaleza, antaño inalcanzable, estaba siendo derribada por la fuerza de voluntad y el ingenio romanos. A medida que la torre de asedio avanzaba lentamente, con su enorme armazón de varios pisos revestido de pieles húmedas de animales para resistir el fuego, la infantería romana se deslizaba tras ella, al amparo de la enredadera. Esos cobertizos móviles que parecían enormes caparazones de tortuga. Estos soldados no se quedaban de brazos cruzados. Algunos despejaban los escombros de la rampa. Otros reforzaban la estructura con piedras frescas y tierra compactada, estabilizando la pendiente para soportar el peso de la torre. Trabajando en rigurosa coordinación, avanzaban metódicamente. Los equipos cargaban con firmeza, apretados haces de matorrales utilizados para rellenar zanjas o nivelar el terreno irregular cerca de la base de la muralla, preparándose para el ataque final. La defensa exterior de Masada era una muralla de casamatas. En esencia, dos muros paralelos rellenos de tierra y escombros que formaban una gruesa estructura diseñada para absorber los golpes. Pero el ariete romano, una vez a su alcance, lo golpeaba una y otra vez. Cada golpe del ariete provocaba una profunda grieta resonante en la mampostería. Los restos arqueológicos del yacimiento confirmarían posteriormente lo registrado por Josefo. Los romanos abrieron una brecha en Masada en el lugar preciso que él describió. El patrón de daños, consistente con los repetidos golpes dirigidos, sugiere que el ariete logró desgarrar la defensa final de la fortaleza. Al acercarse el anochecer, el rítmico golpeteo del ariete adquirió un carácter diferente. Durante semanas, había golpeado la muralla de la casamata con un golpe sordo y tenaz. Piedra contra piedra, trabajo sin recompensa. Pero ahora el impacto sonaba diferente. Cada golpe resonaba con un tambor hueco, reverberando a través de las murallas de la fortaleza y a través del aire mismo. Los ingenieros de la 10ª Legión, entrenados en la acústica del asedio, se detuvieron y escucharon. Intercam Byron, Marauders. Ese sonido, como el tambor de una ánfora agrietada, solo significaba una cosa. La muralla estaba a punto de caer. Con un último empujón coordinado, el gran ariete se balanceó hacia adelante, su cabeza de hierro se estrelló contra la mampostería debilitada. La muralla cedió con un crujido, como si la propia Masada exhalara su último aliento. Una sección de las fortificaciones exteriores se derrumbó hacia adentro, derramando piedra, madera y asfixiantes nubes de polvo por la empinada ladera del acantilado que se alzaba tras ella. El suelo tembló. Josefo, escribiendo años después, describió este momento con vívidos detalles.
El ariete romano destrozando piedra y madera en un crescendo de violencia. La brecha final, forzada por la inquebrantable disciplina del asedio romano. Excavaciones modernas han encontrado patrones de derrumbe y escombros en el punto de la brecha que concuerdan con su relato: vigas quemadas, mampostería destrozada, los restos de un final. La brecha se había abierto. Un camino ahora se abría a través de las defensas exteriores de Msada. Pero los romanos no se precipitaron. Flavio Silva contuvo a sus hombres. Había librado demasiadas campañas en Judea como para dejarse engañar por una muralla destrozada. En Jotapata, los defensores habían tendido trampas con aceite hirviendo. En Gamla, utilizaron las estrechas calles para canalizar a los legionarios hacia zonas de aniquilación mortal. En Jerusalén, convirtieron cada casa en una fortaleza y cada callejón en una tumba. Un muro derrumbado podía ser una invitación o una trampa mortal. Silva lo sabía muy bien. Los defensores de Msada, los Acari, no eran soldados comunes. Eran fanáticos, celotes, supervivientes de la caída de Jerusalén. Hombres y mujeres que habían elegido el exilio en un acantilado antes que rendirse. No tenían nada que perder. Así que Silva dio la orden de alto. Los ingenieros examinarían la brecha. Arqueros y artilleros cubrirían el hueco y la legión acamparía justo fuera del muro derrumbado. Caía la noche y la doctrina romana era clara. Nunca entrar en una fortaleza comprometida en la oscuridad a menos que sea absolutamente necesario. Demasiadas cosas podrían salir mal. Las sombras podían ocultar emboscadas. Los pasillos podían conducir a trampas. Y la disciplina podía derrumbarse en el caos de una confrontación ciega. Mejor esperar la luz, el orden, la claridad. Así que Silva hizo lo que los comandantes romanos habían sido entrenados para hacer. Avanzó metódicamente sin prisa. Los ingenieros prepararon una prueba de avanzada. Filas de legionarios unían sus grandes scooters curvos por encima y por delante, formando un armazón viviente. Tras esta cuña protegida, los exploradores avanzaban con cautela hacia la brecha, vigilados cada paso por arqueros y artilleros, aún apostados en lo alto de la torre de asedio. Desde esa altura, podían lanzar fuego de cobertura si se activaba alguna trampa. Pero la brecha solo ofrecía silencio. Los exploradores no encontraron resistencia, ni aceite hirviendo, ni flechas provenientes de galerías ocultas, solo indicios de una huida abrupta. Cántaros de agua volcados, manojos de dátiles dispersos, armas abandonadas donde habían caído. Había habido defensores allí, y recientemente las habitaciones estaban vacías y los pasillos en penumbra. Era como si la propia Msada contuviera la respiración. Más allá de la brecha, los romanos encontraron una muralla secundaria construida con piedra tosca, reforzada a toda prisa con vigas de madera. No formaba parte de las fortificaciones herodianas originales. Los defensores probablemente la habían erigido con prisa, una última defensa contra lo inevitable. Silva ordenó disparar. Se lanzaron antorchas a la madera seca. Por un instante, las llamas chisporrotearon. Entonces, el viento giró con violencia, empujando el fuego hacia los romanos. El calor aumentó. El humo inundó la brecha. El pánico titiló en los límites de la disciplina, pero las legiones resistieron. Entonces, como convocado por la fortuna o el destino, el viento cambió de nuevo. Josefo nos dice que giró como por voluntad divina, el fuego prendió. Las llamas treparon por los soportes de madera. Las grietas resonaron en las murallas. Las últimas defensas de Msada ardían como un funeral. Aún así, Silva esperó. Ninguna trompeta dio la carga. Ordenó a los hombres que se retiraran para mantener el perímetro y acampar justo al otro lado de la brecha. Ningún general romano asaltaba una fortaleza en llamas en la oscuridad. No cuando la luz de la mañana podía ofrecer claridad. Las reglas de la guerra, como las de Roma, exigían orden. Atacarían al amanecer, cuando cada movimiento pudiera ser visto y controlado. Con las primeras luces, los romanos avanzaron. Columnas de legionarios avanzaron con disciplina y cautela a través de la muralla de casamatas destrozada. Esperaban resistencia, barricadas, flechas, fuego, pero no encontraron nada. El aire estaba quieto, inquietantemente quieto. El sol, alzándose sobre los acantilados orientales del Mar Muerto, proyectaba largas sombras sobre el patio interior. Avanzaban en formación de tudo, con los escudos en alto y los ojos atentos a cualquier movimiento. Tras ellos, los ingenieros inspeccionaban la brecha, mientras tribunos y centuriones dirigían a las escuadras hacia el interior de la fortaleza. Entonces llegó el primer tufo. Humo, pero no fresco.
madera carbonizada, tela quemada, el inconfundible hedor a carne. Los legionarios avanzaron con cautela hacia el centro de la fortaleza, hacia los almacenes, los edificios comunales, el gran salón. Las puertas estaban entreabiertas. Dentro estaba oscuro, y entonces vieron a cientos de hombres, mujeres y niños. Josefo registraría más tarde el discurso de Elazar ben Yer, líder de los Acari. Se había presentado ante el pueblo de Msada aquella última noche y los había instado a elegir la muerte antes que la esclavitud. Moriremos, había dicho, sin ser esclavizados por nuestros enemigos y dejando este mundo como hombres libres. Y estuvieron de acuerdo. Echaron suertes. 10 hombres fueron seleccionados para llevar a cabo la dura tarea. Iban de habitación en habitación, acabando con la vida de sus parientes. Luego, esos 10 volvieron a echar suertes. Solo quedaba un hombre, y cuando terminó, cuando todo quedó en silencio, se volvió la espada contra sí mismo. Cuando llegaron los romanos, no quedaba nadie para luchar. Tras abrirse una brecha en las puertas de Msada y dar paso al sombrío descubrimiento en el interior, los romanos solo encontraron unos pocos supervivientes. 2 mujeres y 5 niños se acurrucaron en las siestas de piedra, temblando y susurrando la historia de lo sucedido. De sus bocas, la verdad de la noche final emergió como el humo de un fuego moribundo. No hubo una última resistencia, ningún choque final de acero, solo una decisión colectiva. Sombría, deliberada e indescriptiblemente resuelta. Casi 960 hombres, mujeres y niños habían elegido morir con sus propias manos antes que someterse a las cadenas romanas. Padres de familia se quitaron la vida. Luego, 10 hombres fueron elegidos por sorteo para matar al resto. Y finalmente, el último hombre se atacó a sí mismo. Tras esta escena inquietante, los soldados romanos, probablemente conmocionados incluso por la victoria, despejaron el lugar, despojaron la fortaleza de lo que quedaba y desmantelaron el equipo de asedio que había marcado la ladera de las montañas. Msada se convirtió en algo más que un simple campo de batalla. Se convirtió en un símbolo de voluntad inquebrantable y un testimonio perdurable de la disciplina y la ingeniería romanas. La rampa sigue ahí miles de años después, una cicatriz permanente grabada en la historia. La balista, la rampa de asedio, las imponentes plataformas de asalto, eran herramientas, pero combinadas se convirtieron en algo mucho más devastador, un arma de destrucción psicológica. Roma no solo derribó murallas, destruyó la esperanza. Para Roma, fue un éxito táctico. El nudo que cerró una década de revuelta. Así que ahora te pregunto, ¿qué clase de poder impulsa a un pueblo a morir libre en lugar de vivir conquistado? Si estuvieras en Msada ese día, un fanático parado en ese acantilado, ¿lucharías hasta el último aliento o elegirías la muerte para preservar tu dignidad?